told you they wanted violence, not violins. Good help is so hard to find, isn't it, kiddies? Want a little more champagne? Espero que puedan saborear el criminal menú de esta noche. Se trata de un hombre que descubrió que para llegar más rápido al corazón femenino es con un zapapico. He intitulado a este delicioso robocadillo para corazones solitarios. Para corazones solitarios. Madame, ¿ya quiere cenar? Espero que tengas apetito. Aquí tienes. Una tranquila cena para dos. Y voilà. Howard, es precioso. Es solo algo que preparé para ti. Y para acompañarlo brindemos con una botella de este Chateau Lafite Rothschild cosecha 1960. Pensé que lo guardábamos para una ocasión especial. Pero vamos a cenar juntos. ¿Es una ocasión especial para mí? Por ti, cielo. Gracias. Está delicioso. ¿Sabes lo que caracteriza un gran vino? Solo se adquiere con los años. Adquiere el sabor de lo que ha tocado. Las uvas, la tierra, el roble en que se ha fermentado. Y, para terminar, tus labios. Howard, me conoces tan bien. Espero que no te moleste hablar de negocios, cielo, pero creo que es muy importante. Hay una pequeña compañía en la que quisiera invertir, pero me temo que habrá que actuar con rapidez. Howard, ya te dije que tú decidas. Y yo te dije que no lo haré así, cielo. En lo que a mí respecta, se trata de tu dinero y yo solo lo administro. ¿De acuerdo? ¿Dónde debo firmar? Muy bien. Firma aquí. ¿Aquí? Eso es. Y aquí. Y ahora quiero que hagas algo por mí. No. Tú ya sabes. ¿Todo? ¿O solo tu parte favorita? A mis espaldas no dejo de escuchar el carruaje alado del tiempo que se aproxima veloz. La tumba es un sitio hermoso e íntimo. Sin embargo, creo que ahí nadie se abraza. Por lo tanto, mientras el terciopelo se deposita sobre tu piel como el rocío de la mañana, y mientras tu alma continúe siendo... Damn shame to have wasted such a great bottle of wine. Yes, I need an ambulance right away. It's my wife. I think she's having a heart attack. Las cenizas a las cenizas, el polvo al polvo, con la confianza de que estaremos en la resurrección de la vida eterna. Amén. Amén. Dulces sueños, mi hermosa Rosa.
I'm very sorry. Thank you. You made her last month's special, Howard. You really did. Well, thank you, Edgar. I appreciate that. She loved you, Howard. How she loved you. If you need anything, call me, okay? Ah, yes, you gave her so much, and she gave it all back. What the fuck are you doing here, Morty? I gotta hand it to you, Howard. You're good. You got these people completely fooled. As a matter of fact, I was very fond of Matilda. She was a wonderful woman. So was Elizabeth. So was Claire, for that matter. Shame they had to be killed. That was business, Morty. Now, I could have taken the money and run, left them all destitute. Now, that would have been cruel. I do these ladies a very big favor. Yeah. I make them feel loved. Yeah. As your business partner, it's my unfortunate duty to give you some bad news. Pude tomar el dinero y huir dejándolas en la calle. Eso habría sido muy cruel. Les he hecho un enorme favor. Sí. Sí, las hice sentirse amadas. Sí, como tu socio es mi deber darte una pésima noticia. El fisco congeló $1 millón de tus cuentas esta mañana. ¡Maldición! Y solo es la punta de la madeja. Despídete de Howard y Morty S.A. Get our asses to something. Adelantaron un día nuestra audiencia ante el gran jurado, así que llamé a la aerolínea. No vamos a salir del país. Aún no estamos listos, Morty. No estamos listos. Tenemos $5 millones. Más o menos. Nuestro plan era reunir lo suficiente para toda la vida. Con esta economía, $2 millones no serán suficientes. Estamos en peligro. En 11 días enfrentaremos al jurado. Cuando descubran lo que has estado haciendo. De acuerdo, lo sé. Dame 10 días. El plan era engañar a una anciana más y es precisamente lo que pienso hacer. ¿10 días? Sí. Te enviarán a prisión. Y cuando lo hagan, quiero estar lo más lejos posible. Confía en mí, Morty. ¿No te arrepentirás? Sí, claro. Sepulturero. Pro wrestling and bowling. I still bowl. It's very good exercise. And I like the noise. And they... Mi nombre es Effie Gluckman. Tengo 67 años y no estoy buscando novio. Estuve casada durante 38 años con un hombre maravilloso. Dudo que exista alguien que pudiera reemplazar a Theodore. Theodore. Teddy Gluckman. Gluck. Vaya, 2 páginas. Estoy impresionado. Teddy fue importante. Así que preferiría que quedara entendido desde un principio. Lo que busco es un compañero. Veamos las joyas. Las joyas. ¿Las joyas son reales? Sí, son reales. 30,000 como mínimo. Un amigo con quien compartir mi vida, porque ¿cuántas veces se puede viajar sola a París? I mean, how many times can one see Paris alone? ¿Tuvo suerte, señor Prince? 3245, Effie Gluckman. 45, Effie Gluckman. Sí, otra mujer madura. Pero ofrecen al hombre algo especial, ¿verdad? Espero que todo resulte por el bien de los dos. Así será. Traté de aclararle al joven que se trataba de un error, pero insiste en hablar con usted. ¿Debo hacerlo pasar, madame? En un minuto, Stanhope. Señor Prince. No es algo personal, señor Prince, pero debo ser muy sincera con usted. Había pensado en alguien más o menos de mi edad.
Dígame, ¿qué podría un hombre tan atractivo como usted buscar? ¿En una mujer mayor? Además de su dinero. Aside from the money. Es lo que está pensando, ¿verdad? Esa idea cruzó por mi mente, sí. Voy a ser sincero. No necesito su dinero. Podría mostrarle mis estados financieros, pero ambos estamos de acuerdo que eso sería muy poco delicado. En cuanto a mujeres jóvenes y atractivas de mi edad, temo que esa clase de belleza no es para mí. Verá, las mujeres como ellas tienen necesidades que yo no puedo satisfacer. Stanhope, gracias. Estaré cerca por si me necesita. Mr. Prince, are you saying that you're... All I want from a woman is companionship. Because, after all, no one wants to see Paris. Señor Prince, ¿está diciendo que usted es... Lo que busco en una mujer es su compañía, nada más. Porque, después de todo, nadie quiere viajar solo a París. Jamás pude valorar a las mujeres hasta que dejé de pensar en ellas en esa forma. Mi esposo Theodore tenía ese problema cuando me conoció. ¿En serio? ¿Él también era impotente? Era apuesto y acaudalado, pero deficiente en ese aspecto. Usted me hace recordarlo. Pero usted parece ser más apasionado, más vivo. Y por supuesto lo es. Jamás pensé que volvería a sentir esto por otro hombre, pero... Oh, ya es tarde. Debo haberle impedido hacer 1.000.000 de cosas. Gracias por hablar conmigo, Effie. Howard, ¿por qué no se queda a cenar? Yo no quisiera... No. Por favor, insisto. Stanhope. ¿Acompaño al caballero a la puerta, madame? Quiero que coloques 2 lugares para la cena. No hay suficiente cordero. ¿Qué? Que no hay suficiente cordero. Prepara más arroz y coloca la mejor vajilla. ¿Quiere que ponga los cubiertos de plata? Deseo que todo sea perfecto. Coloca esto en un jarrón. Los rompecabezas eran la pasión de Theodore. Pasó 6 años con ese. Es más, murió sobre esa mesa. El rompecabezas quedó como él lo dejó. Me parece que los rompecabezas son una enorme pérdida de tiempo. Yo pienso lo mismo. Howard, he conocido hombres que te doblan la edad y no son tan inteligentes. Podría ayudarte. Effie. Podría remediar tu problema. No deberíamos. Tenemos todo el tiempo del mundo. Pero no cuando tienes mi edad, Howard. Relájate, mi cielo. Seré muy tierna. Howard, I made you breakfast in bed. For some reason, this morning I have a hell of an appetite. Effie, listen, about last night, I mean... Not since college. Not even in college. What Don't was it, say 5, anything. 6 times? I feel great. I haven't felt this good in years. Well, just don't expect that from me every night, all right? Oh, this came for you this morning. Really? Mm. Who's it from? It's, business. I have to skip breakfast. I'm sorry. Oh. You're coming back, aren't you? Effie, of course. If you'll have me. What are you doing here?
You know, I could ask you the same question, Morty. What are you doing here? What does it look like? Getting ready to blow this pop's head. Kind of premature, aren't you? Did anyone see you come in here? You know we really shouldn't be seen together. What were you gonna do, Morty? Take the money and run? Leave me holding the bag? All those wives are starting to rub off on you, pal. You're babbling. Come on, Morty. You know you lie like you dress. Badly. Take that tie, for instance. You know that doesn't go with your shirt? Thanks for the fashion tip. You're welcome. Bienvenida, señora Howard Prince. Ay, no puedes imaginarte cuánto me he divertido. Quería esperar, pero pensé, ¿por qué? Esta mañana al despertar solo quería ir al registro civil para casarnos. ¿La pareja feliz va a almorzar en el comedor para variar? No, creo que almorzaremos en la cama, como de costumbre. Howard, ven. Siéntate. Tengo un regalo de bodas para ti. Ayer llamé al banco y les pedí que cambiaran las firmas de todas las cuentas. Y ahora solo necesito que tú firmes. No, Effie, te dije que no lo hicieras. No te disgustes conmigo. Si administrar mi dinero te produce placer, quiero que lo hagas. Te amo, Howard. Bien, voy a subir para preparar el jacuzzi. Cuando esté lleno y funcionando, espero encontrarte dentro. Llegó esto para usted, señor, mientras celebraban sus esponsales. Lo felicito, supongo, por un momento tan maravilloso. Gracias. Gracias. Una más. Lo que hace con estas mujeres es criminal. Por siempre tuya. Citas por video. Oh, señor Prince, hola. No lo escuché entrar. Disculpe, creí que cuando fuera el dueño no iba a limpiar las cabezas, pero... Usted se interesa mucho por sus clientes, ¿verdad, Perkins? Sí, claro. ¿Qué me dijo acerca de las mujeres maduras? No recuerdo haber dicho nada. Usted dijo, dan al hombre algo muy especial. Usted lo dijo. Es posible, sí. ¿Es lo que le parece criminal? Look, Mr. Prince. What I find criminal? Blackmail. Hi, sweetheart. Listen, I'm sorry I had to run out on you like that, but something came up. I want you to do me a favor. I want you to give Stanhope the night off. Because I'm going to make dinner for us both tonight, that's why. That's right. Just you and me and a nice bottle of wine. La 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 la. Does the name Matilda Mason mean anything to you? I thought I gave you the night off. How about Elizabeth Swarthmore or Claire McCarthy? Shall I go on? It seems, sir, there is something of a pattern to your past. What's your point, Stanhope? My point is that I could call the police, but that would only distress Mrs. Gluckman. I don't want to do that, so I won't. As long as the marriage is annulled and you agree to leave here right now and never come back. Well, that's an interesting proposition, Stanhope, but why would I want to go along with that? Effie loves me. No! No, that's the deal. And I've said all I intend to say.
Well, what can I say, Stanhope? You win. Go ahead. Shoot me. Come on, Stanhope. Shoot me. Escuche, señor Prince. Sabe que es criminal. El chantaje. ¿No es adorable? Ay, gracias. Bueno, por ser afortunados en el amor, que nuestra pasión se prolongue eternamente. Oh. ¿Qué pasa? No me agrada el vino tinto, es demasiado amargo. Hazme el favor de probarlo. Sí, está bien, lo siento, Howard, no es mi intención ser difícil. Lo sé, mi amor, mi pequeña. Por ti. Y por nosotros. Howard, estás tratando de embriagarme, ¿verdad? Oh, en ese caso... Sí. Necesito una ambulancia, por favor. It's my wife. Se trata de mi esposa. Verá, ella ha tenido convulsiones y creo que... Ella quiso bajar por la escalera. Traté de impedírselo, pero ha caído. ¡Dense prisa! ¡Que está muerta! Si quisiera reservar un lugar en primera clase para el vuelo de esta noche a Ascensión. Ascensión, ASCN, como se llame. Sí. Howard Prince. ¿Es un vuelo sin escalas? Bien. ¿Cuánto va a costar? Ajá. No. Pagaré en efectivo. Gracias. ¿Qué? En el mausoleo. ¡Ah! ¡Maldición! Creí haber atado todos los cabos sueltos. Lo último que esperaba era una nota. Así que aquí estoy. ¿Cuál es el objeto de todo esto? ¿Cuál es el problema? Es muy agradable reunirnos así, pero no me siento asustado. No trataba de asustarlo. ¿Quiere participar en el negocio? ¿Ese es el problema? He trabajado aquí 12 años y jamás vi algo igual. ¿Quién es usted? ¿Un policía? ¿Es a lo que me enfrento aquí? No soy un policía. No se imagina cuánto me sorprende que esas damas estén tan agradecidas por tener un poco de felicidad. ¿Qué hace con ellas? ¿Qué les dice? No quería que se acercaran a usted. Enséñeme, por favor. ¿Damas? ¿De qué hablan? ¿Qué es esto? ¿Una conspiración? No lo entiende. Todas lo quieren. Me han utilizado para traerlo aquí.
Si hubiera escuchado cómo me suplicaban. ¿Qué rayos estás hablando? ¡Vienen por usted! ¡Corra! ¡Cállate, infeliz! ¡No tienes derecho! There's a penalty. Hay un castigo por hacerme perder el tiempo. Tengo noticias para ti, Effie. Estarás acompañada para toda la eternidad. ¿Dónde está? Aquí estoy, Howard. Me alegra que hayas venido. Effie. Te extrañé. Yo también, Howard. Matilda. Mi amor, no podíamos vivir sin ti. Y no podemos morir sin ti. No. Por favor. ¿Te olvidas de mí? No me reconoces, Howard. No. Soy Claire, mi amor. ¡No! ¡Elizabeth! ¡No! ¡No! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Regresen a sus tumbas! ¡Váyanse! ¡Vuelvan a sus tumbas! Es lo que yo llamo un final feliz. Sabía que Effie se apoderaría del corazón de Howard, sin mencionar su brazo, sus riñones y su vesícula biliar. Bien. ¿Necesita algo más? I love a ghoul who gives you head and then lets you keep it.